Bienvenidos a mi obra favorita, donde vamos a explorar la literatura y su conexión con la realidad. Hoy analizaremos la obra El Sexto de José María Arguedas, centrándonos en la experiencia del personaje y protagonista Gabriel. El Sexto nos representa la cruda realidad de la prisión y la vulnerabilidad de los individuos ante un sistema que a veces perpetúa la injusticia. La historia sigue la vida de los presos y las luchas diarias en un entorno marcado por la violencia, la corrupción y la injusticia. A través de la historia de Gabriel, en la obra El Sexto, exploraremos cómo estas problemáticas siguen presentes en la actualidad peruana. El Sexto es una novela del escritor peruano José María Arguedas, publicada en 1961. La historia se basa en la experiencia carcelaria del autor en el penal El Sexto, de Lima, entre 1937 y 1938, enfocándose en la experiencia de Gabriel en prisión, su encarcelamiento, las dificultades que enfrenta, la corrupción y la falta de injusticia que enfatiza la opresión y la vulnerabilidad de Gabriel como personaje indígena. Gabriel, un estudiante universitario, que es encarcelado por su participación en una protesta contra la dictadura. En prisión, Gabriel se encuentra con un mundo de violencia, corrupción y politiquería, donde los presos comunes y políticos luchan por sobrevivir. La obra explora las tensiones sociales y políticas de la época, así como la búsqueda de identidad y la solidaridad en un entorno hostil. La obra tiene temas principales, como la carcelería. La obra describe la crudeza y la violencia de una vida en prisión, donde los presos son sometidos a maltratos y abusos. La política y la ideología. La obra explora las tensiones entre los diferentes grupos políticos, como los apristas y los comunistas, y cómo estas ideologías afectan las relaciones entre los presos. También la identidad y la solidaridad. Gabriel busca encontrar su lugar en un mundo hostil y encontrar solidaridad con otros presos que comparten sus ideales. La obra es un testimonio de la experiencia carcelaria del autor y una denuncia de la violencia y la injusticia en el sistema penitenciario peruano. El Sexto es una obra poderosa y realista que aborda temas sociales y políticos relevantes para el Perú, utilizando la experiencia carcelaria como lente para examinar la complejidad de la sociedad y la condición humana. La situación de los pueblos indígenas en el Perú durante la vida de Arguedas fue bastante complicada, ya que en ese tiempo el país estaba pasando por cambios grandes en lo social y político. Había una clara desigualdad entre los criollos y mestizos. Los pueblos indígenas, quienes enfrentaban marginación, discriminación y explotación, se mantenían en la pobreza y la dependencia. La educación tampoco ayudaba, ya que ignoraba o menospreciaba las culturas indígenas, imponiendo solo el español como única lengua. Arguedas, al ver todo esto, se convirtió en la voz de los indígenas, hablando sobre temas de la injusticia que enfrentaban estos pueblos. A través de sus novelas, cuentos y ensayos mostró la vida diaria de estas comunidades, cómo se relacionaban, su cultura, su día a día y las injusticias que vivían. Usaba un lenguaje que mezclaba el español y el quechua, lo cual mostraba la rica diversidad cultural que tiene nuestro Perú y la región andina. Su obra no solo hacía críticas, sino que también intentaba entender las dinámicas del poder y la complejidad de la identidad cultural. Un ambiente de mestizaje, claramente. Arguedas no caía en las visiones románticas del indigenismo, sino que presentaba una representación más realista de lo que sucedía en los Andes día a día. Un buen ejemplo de todo esto es su novela El Sexto, la cual nos habla sobre las diferencias sociales, la cultura y la vida rural en el país. Ahora daremos a conocer sobre distintos casos de la actualidad dentro del Perú. Vamos con el primer caso, que es el caso Sahueto, que describe el asesinato de líderes indígenas y la falta de justicia para sus familias, ya que se compara con la vulnerabilidad de Gabriel y la impunidad que se presenta en la obra.
Ahora hablemos del caso de Solseri Rodríguez, que se destaca por haber empezado en el 2016 y sigue continuando al año 2024. Se describe por la demora del proceso judicial y la impunidad, pues esto se relaciona con la lentitud y la falta de eficacia del sistema judicial, que también afectó a Gabriel y a muchos encarcelados en el sexto. Finalmente, hablemos del caso de Jeffrey Peña Tanuama, que era una mujer trans que había sido agredida por hombres y ella había acudido a un centro policial, quien no atendió, no intervino como debió ser. Pues, ¿qué se dice? Pues describe la tortura sufrida de Jeffrey y la falta de intervención policial. Pues acá se destaca la discriminación y la vulnerabilidad de las personas trans, comparando con las circunstancias de Rosita, quien es un personaje trans en la obra El Sexto. Si relacionamos la vida cotidiana con la obra El Sexto, nos daremos cuenta de algo muy importante. Y se preguntarán qué es. Cuando nos encontramos en la calle paseando, suelen acercarse ambulantes y ellos suelen decir de que vienen de la cárcel, de que han salido de la cárcel y que quisieran un apoyo económico de parte de nosotros. ¿Y qué es lo primero que se viene a nuestras cabezas? Claro, lo primero que pensamos es: ¿por qué habrá entrado? ¿Habrá tenido sus razones? No le apoyes a ese vago, en pocas palabras. Pero si recordamos un poco, en la obra nos narra de que las personas no solo sufrían un maltrato físico, sino que también psicológico, y se enfrentaban con una realidad aún más cruel cuando salían a la sociedad. ¿Qué pasaba? No encontraban una aceptación. La sociedad los rechazaba, les negaba oportunidades. El maltrato psicológico sufrido dentro de los muros carcelarios se extiende a la vida afuera, donde la falta de trabajo, donde la falta de discriminación y la pobreza los empujaba a un círculo vicioso de marginación. Una realidad donde la libertad no significa la posibilidad de una vida digna, sino una realidad que significa la verdadera cara de la sociedad peruana. La obra de Arguedas, a pesar de ser escrita hace décadas, sigue siendo relevante, ya que nos ayuda a entender las injusticias que aún se viven en el Perú.